Onda racita, ¿cómo están? Yo soy Raxo y vengo trayendo un video más al canal donde vamos a estar viendo al número 64 según PvPoke, el cual es Ivysaur, el cual, gente, en sus primeras temporadas de GBL y PvP, antes de que se hiciera GBL, era recomendable Ivysaur. ¿Por qué era recomendable Ivysaur? Porque había gente que venía regresando a Pokémon Go y no tenía a lo que viene siendo este Venusaur con su ataque insignia de planta feroz, gente. Y Venusaur sin planta feroz no es nada recomendable. Tormenta floral y rayo solar no es como que le ayuden mucho apoyo. Por eso Ivysaur era utilizable, e inclusive en las temáticas de Sil, gente. De ahí vino este Ivysaur, ya lo tenemos de ya más, yo creo que 2 años. Y créanmelo que me gusta mucho cómo se desempeña. Es verdad que han venido muchas mejoras, muchas cosas. Por eso mismo quise aprovechar y dijimos, vamos a traerlo al canal a Ivysaur. Va a estar siendo acompañado por Dragonite Oscuro y también lo que viene siendo Togetic, el cual es altamente recomendable, gente. No le hagan feo, porque le pega duro con ese poder pasado a lo que sea. A su vez, el golpe aéreo, que me ayuda bastante para poder darle un poquito de seguridad ante los tipo lucha como Primen, o los poder pasado para los tipo hielo y voladores que pueda haber en el meta. A su vez, gente, te vengo a invitar a que dejes un buen like, gente, y me dejes un comentario. ¿Tú qué opinas de Ivysaur? Si es recomendable, a pesar de que el número te asuste al ser número 64 en el ranking. ¿Eso puede ser algún factor o no puede ser algún factor? A su vez, me dejes qué te parece el equipo, qué le mejorarías, cómo manejarías la estrategia. Te voy a estar leyendo en los comentarios y también te voy a estar dejando un comentario ahí. Ayúdame, gente, estamos a nada de llegar a 1100 suscriptores y eso es solamente con el apoyo de cada uno de ustedes, gente. Te pido de favor que me puedas apoyar y créemelo, no te vas a arrepentir. Aquí ahora sí ya pasamos a los combates donde Togetic entra por darle un poquito de cobertura. Ivysaur no es como que sea tanque, gente. Es verdad que puede llegar a un nivel más alto que Venusaur en Liga Super, pero no es nada recomendable como un tanqueador. Así que él lo sabe, yo lo sé. Tenemos que invertir el escudo, obviamente, por el miedo a la avalancha. Ahí Raxito tiene que aprender todavía, Racita, a nunca perder el conteo de básicos, porque puede ser perjudicial y perder un escudo donde no debes. Ojito ahí y toma mucho en cuenta ese tip. A su vez, gente, vamos a ver qué era lo que viene siendo ese Vigoroth, el cual sí nos presentó mucha pelea, es verdad. Regresa Togetic, que tiene una variante, gente, el cual es ala de acero. Así es, este es un legacy de Togetic, el cual, gente, lo recomiendo bastante en Battle Frontier. No sé cómo explicártelo, gente, no domino mucho el inglés, pero ese es muy recomendable. Togetic con ala de acero. Traen lo que viene siendo la temática de primordial, el cual, gente, es algo en el cual, según el meta, le va muy bien ala de acero con Togetic. Tenemos armado nuestro Togetic con ala de acero, pero quisiera desenfocarme en lo que viene siendo el viento férrico. A su vez, vamos a estar viendo el encerrado de lo que viene siendo ese Togetic hacia nuestro Dragonite Oscuro. Tenemos que aventar golpe cuerpo, ya hicimos el daño. Vamos a estarnoslo llevando a básicos, porque era la única manera para poder ganar. Así es, rara vez vas a ver que un Dragonite le gane a Togetic a básicos. Y pasamos a lo que viene siendo el siguiente combate, donde Primen no es un buen match para nuestro Ivysaur. No hemos podido hacer brillar a nuestro Ivysaur como quisiéramos, pero, gente, es por eso mismo que Ivysaur te lo podría recomendar más como un cerrador. Siento que le puede dar más jugabilidad, ya que el match ya esté muy avanzado y ya no tenga escudos el rival. Aquí tenemos que dejar pasar el puñito hielo, tenemos que guardarle el escudo al protagonista del combate, del video. Y va a entrar ni más ni menos que Graveler con lanza rocas. Aquí aventamos poder pasado.
¿Por qué aventas? Porque del pasado pues no había mucho. Es verdad que le pudo hacer un poquito más de daño golpe aéreo, pero pues ya ni modo, ya está hecho lo que está hecho. Vamos a entrar con nuestro Ivysaur y ahora sí vamos a darle eso que necesita. Necesita bastante energía porque latigazo y bomba lodo no es como que pidan poquita energía para poder ser lanzados. Aquí aventamos nuestro bomba lodo, despachamos al Priming que entró en esta temporada, ahora sí a la Copa Evolución por la llegada de Annihilate. Va a entrar Sharkhabuk, nosotros aventamos golpe cuerpo, lo deja pasar, se está guardando su último escudo. Nosotros vamos a estar haciendo el mayor daño posible y si es posible, gente, siempre ten a los oscuros que salgan de los Rockets. Tú nunca sabes en qué momento o en qué lugar se va a potenciar o se va a beneficiar. Aquí entramos con nuestro Ivysaur, aventamos latigazo. Es verdad que no era necesario. Ahí Raxito se había olvidado que tenía un escudo ese Sharkhabuk. Por eso nos lo tuvimos que llevar a básicos y estuvo muy cerrado el combate. Vemos el siguiente match donde Togetic... es verdad que es un buen match porque tú eres veneno, él es hada, pero el golpe aéreo va a poner bastante daño, gente. Aquí yo lo sé, él lo sabe. Aventamos bomba lodo, el cual le obligamos a sacar el escudo al rival. Tenemos que escudar porque el golpe aéreo nos va a tirar a nuestro Ivysaur. No nos queda de otra. Vamos a estar lanzando otro bomba lodo, el cual, gente, va a conectar hasta el excelente. Y miren ustedes el daño. El daño conseguido. Entramos con Togetic. ¿Por qué con Togetic y no con Dragonite? Pues el chiste se cuenta solo, gente. No podemos estarnos dando lujitos. Aventamos lo que viene siendo poder pasado con intención de evitar que nos haga más daño nuestro Togetic. Despachamos al rival, no conseguimos el busteo. Va a entrar Vigoroth y aquí nuevamente es a golpe aéreo. Tenemos a Ivysaur y tenemos a Dragonite. Aquí tenemos que obligarlo a sacar el escudo. No lo conseguimos. Ya está casi a mitad de vida ese Vigoroth. Nosotros vamos a recibir el avalancha. Lo aguantamos todavía. Aventamos poder pasado. ¿Por qué avientas poder pasado? Pues ya está de más el combate, gente. Ya no había mucho por tirar y hacer, gente. Aquí aventamos a nuestro Ivysaur con la intención de quitarle energía a este Vigoroth. Y entra ni más ni menos que Crocodile. Así se dice. Si no, me corriges en los comentarios, gente. Y vamos a estar aventando lo que viene siendo un agua cola, el cual ya quitamos ahora sí el último escudo. Y es una carrerita a llegar al agua cola. El rival va a estar aventando voz cautivadora. Así es, tal cual como su evolución. Skeletordish, el cual vamos a aventar agua cola con la intención de despacharlo. Regresa Vigoroth y a básico no lo llevamos, gente. A su vez vamos a pasar al siguiente combate donde salió pésimo lead. Pésimo, es un core breaker completamente a nuestro team. Aquí vamos a estarnos quedando con Ivysaur porque atrás estoy encerradísimo. Aventamos latigazo, sacamos el escudo. ¿Cuál es mi única ventaja? Que tiene que baitar, porque el rayo aurora, si lo aventaba, se quedaba sin energía. Por consecuente, me daba ventaja de poder hacer algo más en el combate. Vamos a estar aventando un latigazo y nos hace un catch con su Togetic. Aquí inmediatamente cambiamos a nuestro Togetic, pero está complicándose la vaina de una manera horrorosa, espantosa, espeluznante. Vamos a estar recibiendo lo que viene siendo poder pasado. No nos inmutamos. Aventamos lo que viene siendo nuestro poder pasado. Aquí el rival lo deja pasar. Y qué bonito y qué hermoso es el Shiny de Togetic. Vamos a estar aventando inmediatamente un golpe cuerpo con la intención de despacharnos a lo que viene siendo ese Togetic. Lo conseguimos. Entra ni más ni menos que Cielo, el cual vamos a estar aventando lo que viene siendo poder pasado, que es súper eficaz ante esta foquita. Lo aguanta con el pecho. Vamos a estar recibiendo ni más ni menos que un rayo aurora. Quiere despacharlo, no quiere darle oportunidad. Y entra Dartix, el cual vamos a estar contando básicos y le pescamos raramente el cargado.
avienta lo que viene siendo su bomba germen, despacha, no señor, lo aguantó todavía. Inteligentemente el rival no lo cargó para poder psiquearse un poquito más a Ivysaur para poder llegar a su cargado, que puede ser pájaro osado. Nosotros le tenemos respeto a ese pájaro osado y recibimos efectivamente pájaro osado, y pasa esta belleza. Se trabó el juego, se trabó completamente. Quedamos ahí como un minuto esperando que se acabara el tiempo. No reaccionó, tuvimos que salirnos del combate y pues Niantic marcó como derrota ese match. Pasamos al siguiente combate, donde vamos a estar viendo a Piloswine. Piloswine es un excelente lead para toda esa clase de Pokémones que pueda haber. Si es dragón, lo counterea. Si es planta, lo counterea. Si es volador, lo counterea. Y si es Charjabug, lo counterea con el fuerza equina. Yo lo sé, el rival lo sabe, así que va a tomar completa ventaja en este combate. Vamos a estar llevándonos, vemos que no vamos a poder tirarlo a básicos, aventamos el latigazo. ¿Por qué el rival lo dejó pasar? No lo sé. Yo aprovecho el bug, aventamos ni más ni menos que un latigazo, el cual conectamos casi mitad de vida. Y aquí me quiero imaginar que el rival se puede haber estado arrepintiendo de haber dejado ir a su Piloswine. Va a estar aventando un poder pasado, no pasa absolutamente nada. Aventamos nuestro poder pasado para sacar escudo o dejarlo ya a mitad de vida. Lo deja pasar, nos busteamos y eso completamente respiro total para el combate, porque vamos a estar aguantando el poder pasado todavía y nos da el lujo de poder aventar un poder pasado que tiene que escudar. Lo escuda perfecto, no pasa absolutamente nada. Nosotros ya tenemos esta vaina cantadísima. Recibimos el poder pasado y vamos a ver qué hace el rival. Aventamos agua cola. ¿Por qué avientas agua cola? Porque le podías, ya iba para afuera lo que viene siendo ese Togetic, y necesitamos despacharnos a lo que viene siendo ese Dusclops. Al no ser oscuro, puedo aguantar todavía ese puñito hielo y llegamos a las justas a lo que viene siendo el agua cola, y con esto va a ser más que suficiente para despacharnos a ese Dusclops y llevarnos la victoria. Pasamos al último combate, donde nuevamente pésimo lead. Vamos a estarnos quedando todavía con Ivysaur, porque pues Primeape es verdad que es muy frágil, pero pega unas castañas y los dos de atrás no es como que me ayuden mucho. Hace el cambio ni más ni menos que a Charjabug. Nosotros aventamos bomba lodo, que haga el daño que tenga que hacer, saca el escudo y nosotros vamos a entrar con Dragonite, el cual es nuestro único cambio que podemos hacer ahorita para poderle hacerle daño primeramente a Charjabug y contar energía para el regreso de Primeape. Vamos a estar escudando lo que viene siendo ese tijera X, porque nos iba a tirar a nuestro Dragonite y no es la idea. Aventamos lo que viene siendo un golpito cuerpo y con unos cuantos básicos más lo despachamos. Vamos a poder llegar a otro cargado más y entra ni más ni menos que Golbat. Golbat, el cual le gana a Dragonite porque ya está muy tocado, muy mermado. Le gana a Ivysaur. Entramos con Ivysaur. ¿Cuál es la intención? Quitar el escudo, porque pues ya no tiene nada que hacer Ivysaur contra Primeape. Aquí quitamos el escudo, le quitamos lo que viene siendo la energía, y eso es completo alivio para Togetic, porque puede recibir lo que viene siendo el colmillo veneno de parte del rival, y vamos a poder farmearnos a lo que viene siendo ese Golbat. Antes de que llegue otro colmillo más, voy a aventarle lo que viene siendo el poder pasado para evitar recibir más daño, y con esto vamos a estar llegando a las justas a un golpe cuerpo, y con eso va a ser más que suficiente para llevarnos la victoria en este combate. Estos fueron los equipos y vieron el potencial que tiene Dragonite y Togetic en la Copa Evolución, a su vez el desempeño de Ivysaur. Y dime tú, ¿qué Pokémon vas a querer ver en la Copa Captura? Te voy a estar leyendo en los comentarios y voy a estar haciendo un video según tú me des a escoger. Yo soy Raxo, nos vemos hasta la próxima y te deseo un excelente día jueves. Saludos.